Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te quiero dar la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de nuestra escuela sabática. Y bueno, ya estamos a poquitos días de estar terminando este último trimestre de este 2023. Esta semana que pasó hicimos el estudio número 12, la lección número 2, así que la semana que viene vamos a estar haciendo la última y ya estaríamos terminando este trimestre que estuvimos viendo varios temas relacionados a la misión, ¿sí? Y bueno, antes de comenzar con el repaso de esta lección, quiero primeramente decirte que puedas suscribirte a este canal, que puedas dejar algún comentario, que puedas también compartir este resumen de la lección ahí en tus redes sociales, que lo puedas enviar por WhatsApp. Siempre hay alguna persona que le puede ser de utilidad, ¿sí? Así que te invito a que puedas suscribirte, que puedas dejar tus comentarios y que puedas compartir este resumen. Y quiero también hacer un agradecimiento a Cider, un amigo de acá de Pedro Molina, que nos está facilitando justamente a que podamos tener este micrófono, así que espero que pueda mejorar un poquito ahí el audio del video, seguramente que sí. Bueno, así que vamos a comenzar. Quédate ahí hasta el final de este video que vamos a hacer un resumen de la lección número 12. Bien, vamos a comenzar entonces con el repaso de nuestra lección, que dijimos que es la lección número 12. El título de la lección es Esther y Mardoqueo. Es una historia muy conocida, es una historia que vos habrás leído seguramente ya varias veces. Vamos a centrarnos en lo que es el libro de Esther, un libro que está en el Antiguo Testamento. Y la historia, justamente la historia de Esther, la historia de Mardoqueo, la historia allí también con Amán, que es uno de los personajes que aparece, y obviamente el rey Asuero. Es una historia que dio origen a la fiesta de Purim. Es una fiesta que hasta el día de hoy celebra el pueblo judío y vamos a ver justamente de qué se trata esta fiesta que tiene su origen allí en lo que es esta historia del libro de Esther. Bien, lo primero que tenemos que saber es que la historia no se desarrolla en el pueblo de Israel, sino que se desarrolla en el imperio persa, más específicamente en la capital, en la ciudad de Susa. Allí Esther, junto con su tío y todos los judíos que vivían en el imperio persa, estaban allí porque habían decidido quedarse a vivir en ese lugar. Ya en los tiempos de Nabucodonosor, parte del pueblo había sido exiliado a lo que es Babilonia y a diferentes lugares. Luego el pueblo tiene la posibilidad de volver a su tierra, allí a Israel, pero por algún motivo Esther, el tío y varias personas decidieron continuar sus vidas en tierra de los persas. Y ahí es donde se desarrolla esta historia. Y es muy interesante porque aún podríamos decir en tiempos de exilio, en tiempos en donde estaban ellos lejos de su tierra, lejos del lugar en donde ellos adoraban a Dios, lejos del templo, ellos no se habían olvidado de la misión, ¿sí? No se habían olvidado de la misión de dar a conocer al Dios verdadero. Y lo hicieron incluso en un imperio totalmente pagano, en el imperio persa. Y vamos a ver justamente cómo es que esto puede ser llevado a cabo, ¿sí? Hay una cuestión ahí que vamos a ir viendo ahora en estos próximos minutos de la manera en cómo Esther da a conocer a Dios, ¿no? Eh, pero antes de eso quiero que reflexionemos un poquito en lo que sucede en el libro de Daniel. Esto aparece allí en el día domingo. Hay tres momentos específicamente en el libro de Daniel donde podemos nosotros ver que en momentos difíciles, en momentos donde tal vez las leyes terrenales, las leyes de un gobierno no van a la misma dirección que lo que Dios muchas veces pide de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para mantener nuestra fidelidad a Dios, aun cuando pareciera que tenemos todo en contra para ser fieles a Dios? Bueno, en el libro de Daniel hay tres momentos muy claros allí en el capítulo 1, por ejemplo, en el capítulo 3
y en el capítulo 6 vemos cómo estos jóvenes, aún teniendo circunstancias adversas, decidieron mantener su fidelidad a Dios y dieron a conocer a Dios en medio de esas situaciones difíciles, ¿no? Si nosotros recordamos allí en el capítulo 1 de Daniel, ellos, cuando Daniel y sus amigos llegan al imperio de Babilonia, ellos deciden mantenerse puros a Dios, deciden mantener una alimentación sana como Dios les había pedido, aun cuando todos los demás jóvenes que habían sido de alguna manera como reclutados, decidieron comer la comida del rey, ellos se mantuvieron fieles a Dios, decidieron ser fieles a Dios. En el capítulo 3 nosotros vemos el momento cuando Nabucodonosor presenta su estatua y pide absoluta adoración y reverencia a la imagen que él había mandado a construir. Allí también vemos a los amigos de Daniel manteniendo una actitud fiel a Dios, una actitud de obediencia, de fidelidad, de adoración a Dios, aún a costa de su propia vida, ¿no? Y vemos ahí la forma milagrosa de cómo Dios los libera del horno de fuego. Y ya en el capítulo 6, cuando Daniel ya es una persona adulta, vemos que Daniel no se deja condicionar por las situaciones que él estaba viviendo, aún habiendo un decreto, ¿sí? Donde el rey Darío había mandado ya en los tiempos del imperio persa, había mandado a que nadie adore otro dios que no sean los dioses de ellos, los dioses de los persas. Daniel mantiene su adoración a Dios, sigue orando, sigue abriendo las ventanas y sigue manteniendo su relación con Dios, y eso lo llevó a que fuera arrojado al foso de los leones, ¿no? También vemos ahí la forma de cómo Dios lo libera, de cómo Dios lo protege de manera especial a Daniel, ¿no? Siempre cuando mantenemos nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia, podemos estar tranquilos, seguros que nuestras vidas están en las manos del Señor. Aún teniendo que pasar momentos difíciles, porque no siempre el hecho de ser fieles a Dios es una garantía de que nada malo te vaya a suceder, ¿sí? Los amigos de Daniel fueron arrojados al horno de fuego, Daniel fue arrojado al foso de los leones, o sea, el hecho de que fueron fieles a Dios no fue una garantía de que no les vaya a pasar nada, pero sí era una garantía de la compañía de Dios en cada momento. El mismo Jesús apareció allí en el horno de fuego cuidando a los amigos de Daniel. En el foso de los leones, Dios envió sus ángeles para cuidar al mismo Daniel. Entonces, no dudemos de la presencia, de la dirección de Dios en momentos difíciles, ¿sí? Y más aún cuando nosotros decidimos mantener nuestra fidelidad a Dios. La historia de Esther comienza de esta manera. El capítulo 1 del libro de Esther, versículos 1 y 2 dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Y la historia continúa, ¿no? Vamos a leer todo el capítulo. Yo quiero mencionar justamente el contexto, qué fue lo que sucede y lo que lleva a que Esther terminar siendo la reina de allí del imperio persa. El rey Asuero estaba haciendo una fiesta, invitando a todos los nobles, los gobernantes, una fiesta, un banquete de 180 días, un banquete bastante largo. Dice que él, cuando termina esos días de celebración, comienza otro banquete, y ya al final de esos días el rey Asuero ya estaba ebrio, estaba borracho, me imagino que él y algunas personas estaban también acompañándolo. En ese momento él manda llamar a la reina Basti para que los demás personas que estaban ahí puedan admirar la belleza de esta mujer. Dice la Biblia que la reina Basti se niega a obedecer la orden del rey Asuero, y eso ya fue motivo para que Basti fuera prácticamente desterrada, ¿sí? Sacada de su lugar y desterrada del imperio de los persas. Y es ahí donde se da la posibilidad
de la llegada de Esther al trono, ¿no? Una vez que ya no está más la reina Vasti, por consejo, el Asuero manda a buscar a todas las doncellas del imperio y las pone a cargo de un eunuco para que las cuide, para que las prepare, para que de entre todas ellas luego se hiciera una elección para quien fuera la futura reina de Persia. Y así es como llega finalmente Esther a ocupar el trono de reina allí de Persia. En el capítulo número 2 del libro de Esther, la historia continúa justamente diciendo cómo fue ese proceso de elección de la futura reina. Y ahí entra en escena Esther, ¿sí? La Biblia dice que Esther vivía con Mardoqueo, era un tío que la había adoptado. Esther había perdido sus padres y de muy pequeña Mardoqueo se hizo cargo de Esther y la cuidó como si fuera su hija, ¿sí? En ese momento, cuando Esther es llevada al palacio junto con las demás doncellas, Mardoqueo, que tenía una función importante dentro del imperio, eh, él solía ir a verla, a Esther, trataba de mantener cierto contacto con ella, ¿no? Y en esas charlas que él tenía, dice allí en el versículo número 10, capítulo número 2, versículo 10, dice: Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. O sea, que cuando Esther llega y ya empieza ese proceso de donde ella pudiera convertirse en la futura reina, Mardoqueo le dice algo interesante. Le dice: mira, no digas que vos sos judía, no digas cuál es tu parentela, ni cuál es tu nacionalidad, tu origen. O sea, de alguna manera Mardoqueo sabía que no era el momento para decir de dónde ella venía, que era judía, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ir avanzando en la historia y vamos a ver qué importante fue eso, ¿no? Qué importante fue en ese momento callar y justamente obedecer estas palabras de Mardoqueo. Y me hizo pensar en lo siguiente, que la lección también lo menciona. Al momento de nosotros de querer hablar y compartir el amor de Dios, tenemos que también tener en cuenta que hay momentos donde tenemos que pedir sabiduría a Dios justamente para esto, pero tenemos que ver cuál es el momento para que podamos presentar a Dios y de qué manera lo presentamos, ¿sí? Nosotros no tenemos que llegar a todas las personas y a todas inmediatamente hablarles de Dios. Y quiero ser claro en esto porque no quiero que me malinterpreten, después estén diciendo: mira, el pastor Martín dice que no hay que hablar de Dios. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que seamos prudentes con los tiempos. Muchas veces nosotros no es que decimos las cosas mal ni de una manera equivocada, sino que muchas veces no respetamos los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está en un duelo o está pasando alguna situación difícil, muchas veces nos acercamos a esa persona para darle palabras de ánimo, palabras de aliento, y a veces en vez de ayudar a esa persona, la terminamos eh, tirando más abajo, ¿no? A esa persona. Pero no porque hayamos dicho algo malo, sino porque no era el tiempo, ¿sí? A veces nosotros tenemos que ser cuidadosos en eso, en saber los tiempos que las personas tienen, ¿sí? Y en esto, en querer compartir de Dios, en querer que una persona entregue su corazón a Dios, muchas veces perdemos de vista esto. Yo he escuchado un montón de veces de gente cristiana, adventista, que dice: yo constantemente le hablo a mi familia, constantemente le hablo a mi esposo, a mis hijos de Dios, pero ellos están cerrados. Bueno, hay que ver si es la manera de estar hablando constantemente. Tal vez no es el momento, no es el tiempo, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque cuando hablamos fuera de tiempo, ¿sí? La persona lo único que va a hacer es cerrarse
y resistirse más a lo que Dios quiere hacer en el corazón de ella. Por eso me parece sumamente importante esto que aparece acá, que aparece como un detalle, ¿sí? Pero es muy importante a lo que hace a la historia en sí, que es la historia de Esther, ¿no? Y creo que esto se aplica muy bien a la prudencia que nosotros tenemos que tener a la hora de querer hablar de Dios a otra persona. Tenemos que saber si ese es el momento y el tiempo y de la manera en cómo lo voy a hacer, ¿sí? Así que un punto importante para tenerlo muy en cuenta a la hora de querer hablar del amor de Dios o querer dar algunas palabras de ánimo a una persona, saber si ese es el tiempo. Bien, finalmente Esther llega a ser la elegida, llega a ser la doncella, me imagino que la más hermosa de todas, la mujer más inteligente, y bueno, ella es la que finalmente es elegida para ser la reina, nada más y nada menos que la reina del imperio persa. Y el capítulo número 3 aparece allí alguien interesante en la historia, que es Amán. Amán era un siervo muy importante del rey Asuero, ¿sí? Era, no sé si decir la mano derecha, pero casi, ¿no? Era uno de los gobernantes más poderosos, donde cuando él pasaba por un lugar, toda la gente se tenía que inclinar, arrodillar a él, hacer reverencia como señal de respeto hacia Amán. El tema es, allí lo dice en el capítulo número 3, versículo número 2, dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Sí? Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Bueno, y acá en la lección justamente menciona que esa actitud que tenía Mardoqueo hacia Amán de no arrodillarse podría darse por justamente por una cuestión histórica de los antecesores de, de Amán, ¿no? Yo no sé si era tanto por eso. Yo creo que más bien Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán, no por esa cuestión, sino más bien porque él sabía que el único que debía ser digno de, a ver, de adoración, donde uno se inclina a alguien como muestra de reverencia, adoración, es a Dios, ¿sí? Entonces, Mardoqueo no lo hacía esto cuando Amán aparecía en escena, ¿sí? Y obviamente que esto era algo que molestaba, que irritaba a Amán a tal punto de que él empezó a tramar una manera de quitárselo de encima a Mardoqueo, y no solamente a Mardoqueo, sino que a todo el pueblo judío, ¿sí? Así que ahí es cuando comienza Amán a, a tramar un ataque, algo que realmente le iba a hacer pasar mal al pueblo judío que estaba allí en la ciudad de Susa. Allí en el capítulo número 3 de Esther, en el versículo número 8, esta es la versión NBI, dice lo siguiente: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y su majestad no le conviene tolerarlos, ¿sí? Esto es lo que justamente Amán le decía a Asuero, ¿no? Refiriéndose al pueblo judío. Hay un pueblo que no obedece las leyes, ¿no? Hay un pueblo que no sigue la corriente general de todos, sino que hay un pueblo que tiene en claro cuál es lo que deben hacer, ¿sí? Eh, Qué bueno sería que esto también se pudiera decir de todos nosotros, ¿no? Cuando lo trasladamos al plano espiritual. Eh, Cuando se refieren a nuestra iglesia como pueblo de Dios, que pueda ser visible, que pueda ser palpable esa diferencia de los demás, ¿no? Lamentablemente a veces nos terminamos camuflando, confundiendo entre los demás por costumbres, prácticas que muchas veces imitamos y hacemos, ¿sí? Pero qué bueno sería marcar una diferencia así tan palpable, ¿no? Como la había percibido Mardoqueo,
Amán, justamente del pueblo judío, ¿no? Hay una cita que aparece en la Review and Herald, que, bueno, esta cita está en el día martes, allí abajo. Una cita de 1884. Elena de White dice así: a causa de Daniel y sus compañeros y de Mardoqueo, brilló una luz resplandeciente en medio de las tinieblas morales de las cortes reales de Babilonia. ¿Sí? A través de estas personas que supieron poner sus vidas en las manos de Dios, resplandeció una luz. En medio de esas tinieblas espirituales brilló una luz, ¿no? Hoy vos y yo podemos ser esas luces en medio de este mundo, en medio del tiempo en que estamos viviendo, de oscuridad espiritual, de indiferencia, donde todo da lo mismo. Podemos marcar una diferencia. Por eso creo que tenemos un desafío interesante para poder llevar adelante, que es justamente ponerlos en las manos de Dios de verdad, entregar nuestra vida completamente a Dios y que podamos marcar esa diferencia que tanto el mundo lo necesita, ¿no? Si nosotros queremos anunciar a un Dios verdadero. Allí en el capítulo número 3 uno ve cómo de alguna manera Amán, ¿sí?, insiste al rey Asuero para que cree un decreto para la eliminación del pueblo judío allí en el territorio de Susa, ¿no? Finalmente esto se lleva a cabo, se hace ese decreto, y aquí en el capítulo número 4 nosotros vemos cómo Dios empieza a tomar el control de la situación, ¿sí? Porque hasta el momento pareciera que todo va en contra del pueblo de Dios, ¿no? Hay gente, hay personas dentro de la ciudad, dentro del imperio persa, que de alguna manera tenían intenciones de eliminar al pueblo, ¿sí? No solamente intenciones, sino que lo llevaron a cabo, o sea, hicieron un decreto para que esto pudiera realizarse, pero ahora vamos a ver cómo Dios empieza a intervenir en esta situación. Allí en el capítulo 4 vamos a encontrar eh, unas palabras que justamente le dice Mardoqueo ahora a Esther, ¿sí? Allí en el versículo número 14 dice así. A ver, yo se los voy a leer acá. El libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Sí? Eso le dice Mardoqueo a Esther. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ya habían pasado algunos años desde que Esther se había convertido allí en la esposa del rey Asuero. Ya obviamente que había una relación, había un afecto entre ellos. Y acá Mardoqueo le hace una pregunta a Esther. ¿Quién sabe si Dios te trajo a este lugar para que de alguna manera Dios pueda usarte para liberar a su pueblo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Lo que le plantea Mardoqueo a Esther. Y esto me hace pensar en cómo muchas veces suceden las cosas en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Especialmente cuando pensamos en esos momentos difíciles, en esos momentos de tristeza, de angustia, cuando estamos pasando una situación que no quisiéramos pasar. Eh, Pensar en esto, ¿no? O sea, mirá si Dios de alguna manera está permitiendo esto para lograr algo en tu vida, en tu familia, en tu vida espiritual, para ayudarte a tomar una decisión, para ayudarte a crecer en algo que hasta el momento no se pudo dar, ¿no? Cómo Dios guía la vida de las personas, ¿no? Aún en medio de estas situaciones trágicas, tremendas, como estaban viviendo el pueblo judío en ese momento, el propio Mardoqueo,
eh, y le dice esto a Esther. Y ahora, justamente pensando en esto de los tiempos, ¿no?, que hablábamos hace un ratito, ahora había llegado el tiempo de hablar con el rey Asuero y de que Esther le revelara el pueblo de donde ella era, ¿sí? Ahora sí era el tiempo de hablar, ahora sí era el tiempo donde ella tenía que testificar acerca de su fe, de su creencia. Eh, y justamente ahora eso iba a tener una fuerza muy, muy, muy importante para la manera en cómo Dios iba a liberar o a proteger a su pueblo. Allí en el capítulo número 4, versículo 16, Esther le dice estas palabras a Mardoqueo. Ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa, ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días, ni noche ni día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no me sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, no solamente Esther ahora estaba decidida a hablar con el rey Asuero sin ser llamada, sabiendo todo lo que eso implicaba, ¿no? Porque acá no se salvaba ni siquiera la reina. O sea, nosotros vimos al principio del libro cómo Mardoqueo no dudó en echarla a la reina Basti cuando no obedeció a su orden. Entonces nos hace pensar en qué podría ser diferente con Esther. O sea, si ya Mardoqueo tenía una personalidad, ¿no?, siendo el rey de todo un imperio, realmente era riesgoso hacer algo donde ella no era llamada a estar en la presencia del rey. Ella dijo, bueno, yo voy a ir, me voy a arriesgar, pero ustedes oren, ustedes ayunen y yo acá también voy a estar orando y ayunando por 3 días antes de hacer esto, ¿sí? El poder de la oración, el poder de la intercesión, el poder del ayuno, ¿no? Eh, Qué importante que es justamente utilizar estos medios o estas herramientas que Dios nos da, ¿no? Los debemos utilizar en todo tiempo, no solamente en momentos de crisis, sino que en todo momento nosotros debiéramos mantener una relación, una conexión con Dios, ¿no? Pero mucho más cuando suceden situaciones así, situaciones donde hay riesgo, hay peligro, con más razón uno tiene que encomendarse en las manos de Dios. Y es interesante porque Esther no solamente decide ella, sino que ella también pide de alguna forma un respaldo, ¿no? Que los demás también oren, ayunen por esos 3 días para que lo que ella pueda hacer pueda realmente ser guiado y dirigido por Dios y Dios ya haya obrado previamente en el corazón del rey Asuero. Qué bueno sería que cuando nosotros avancemos en la obra de Dios, eh, dando a conocer a Dios en un lugar, en un territorio, con una persona, con una familia, que podamos también tener ese respaldo espiritual, que hayan otras personas involucradas en ese proceso. Y los podemos involucrar justamente en esto, en lo que es la oración. Cuando vos estés dando un estudio bíblico, cuando vos estés de alguna manera dando a conocer a Dios, pedí ayuda, pedí oración a los demás. Que los demás oren por lo que vos estás haciendo, por el estudio bíblico ese que vas a dar, por esa visita que vas a hacer. Vos vas a ver cómo las cosas se van dando de una forma diferente cuando hay una oración, cuando la gente está orando por esa situación, ¿sí? Es lo que está pasando acá, ¿sí? Esther iba a dar un paso de fe, pero también iban a haber personas involucradas allí en la oración. Bien, seguimos con el repaso de la lección. Se está poniendo de noche, sí, lo estamos viendo ahí atrás. Eh, Ahí en el capítulo número 5 nosotros vemos eh, cómo finalmente Dios guía todas las cosas, ¿no? En este sentido. Dice que Esther se prepara, sale a que se dé esa oportunidad de hablar con el rey Asuero y dice que mientras ella estaba en el patio, el rey Asuero extiende el cetro de oro como señal de que ella puede acercarse a él, ¿no?
Y bueno, finalmente Esther toca el cetro de oro y dice que el rey, ella halló gracia en los ojos del rey, ¿no? Y finalmente ahí se produce el diálogo, la charla, la petición. Ella puede decirle esto al rey Asuero, justamente los orígenes de ella, su nacionalidad. Y allí en el capítulo número 8 del libro de Esther vemos cómo se logra hacer, no sé si decir una modificación, ¿no? Pero en ese decreto donde se había señalado el día para exterminar a todo el pueblo judío, se había agregado, porque un decreto una vez que ya se hacía en esos tiempos ya no había vuelta atrás, o sea, el decreto que hacía un rey, vieron que hay una frase que dice esto es ley de Medo y de Persa, bueno, era así, era real, ¿no? Una vez que el rey hacía un decreto ya no había momento para volver atrás, así que el rey no podía volver a lo que él ya había hecho. Entonces lo que él hace en ese decreto es permitir que el pueblo judío se defendiera de ese ataque que iban a sufrir en ese momento. Así que bueno, finalmente se da esto, se da esa orden de que el pueblo judío también pueda defenderse, el pueblo judío se defiende finalmente y allí se salva la vida de muchos judíos y el pueblo finalmente no es exterminado. Dice el capítulo número 8, el versículo 17, dice, y muchos de los otros pueblos se hacían judíos. O sea, cuando las demás personas vieron esto que se había producido allí en la capital de Susa, ¿no? Cómo finalmente, de alguna manera, Dios había cuidado y protegido a su pueblo, eso tuvo un impacto tan grande allí que la Biblia misma dice que muchos de otros pueblos se hacían judíos, ¿no? Ahí vemos la testificación. Y qué importante esto que hablamos en un momento, ¿no? Cuando testificamos en el momento preciso. Yo me quedo de toda la lección que sacamos varias cosas importantes, para mí me quedo con esto, ¿sí? Testificar en el momento oportuno. Muchas veces somos apurados, muchas veces somos muy ansiosos, queremos ver los resultados ya, inmediatamente. Pero bueno, tenemos que pensar siempre no en lo que nosotros queremos, sino más bien en pensar en la otra persona, ¿no? En la salvación de la otra persona, no tanto en lo que yo quiero. Yo sí que quiero ver a mi familia todas entregada a Cristo, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, sí que los quiero ver. Pero bueno, tengo que saber esperar también el tiempo de Dios, el tiempo de esa persona. Por eso me quedo con esto de la lección de que hay momentos y momentos, ¿sí? Repito, no te estoy diciendo que no hables, pero antes de hablar, reflexioná, pensá, fíjate si es el momento, qué palabras estás utilizando, ¿sí? Muchas veces por querer hacer un bien a las personas terminamos haciéndole un mal y después ese proceso, ese trabajo se entorpece, se hace mucho más lento y a veces las personas ni siquiera eso, las personas a veces deciden volver atrás, ¿no? Por eso es importante que nos pongamos en la mano de Dios y saber que aún en momentos difíciles, en momentos de crisis, podemos nosotros testificar acerca de quién es Dios y lo que Dios quiere lograr con cada uno, ¿sí? Así que bueno, mira, te quiero compartir los últimos desafíos. Dice, primer desafío, ora para que Dios te dé el valor de compartir algo que Él ha hecho por ti con una de las personas de tu lista de oración esta semana, ¿sí? Tener en cuenta este desafío para poder hacerlo. El otro desafío avanzado dice, comienza un diario de pequeñas o grandes cosas especiales que Dios hace por ti. Revísalo y ora para que Dios traiga estas cosas a tu mente y en el momento justo para que puedas compartirlas con alguien. Qué bueno es tener un registro, ¿no? De las cosas que Dios hace por nosotros para poder compartir con otra persona y quién sabe, eso puede también ser de ayuda, de utilidad a otras personas. Así que bueno, que Dios nos ayude, que Dios te ayude a vos para también poder ser un testigo de Dios, poder hablar del amor de Dios en el momento oportuno. Y si estás pasando una crisis, si estás pasando alguna situación difícil,
aún en medio de esa situación donde a veces no están las ganas, Dios aún te puede utilizar en esa situación. Tal vez para hablar a una persona que está pasando una situación y vos la puedas entender ahora de una manera porque vos estás pasando una situación similar, ¿sí? Entonces muchas veces las crisis lo que nos ayudan es que seamos más empáticos con las personas que están pasando situaciones difíciles, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración, como hacemos siempre, para que Dios nos acompañe y bueno, que podamos con ayuda de Dios ir poniendo estos principios en práctica en nuestra vida, ¿sí? Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento, porque podemos hacer una vez más este breve repaso. Te quiero pedir que tú nos ayudes, Señor, que nos des la sabiduría, que nos des la prudencia necesaria para saber hablar en el momento justo, Señor. No adelantarnos ni tampoco dejar pasar el tiempo, sino que en el momento justo podamos tener las palabras justas y necesarias para poder dar fortaleza, consuelo, para poder llevar a las personas hacia ti, Señor. Te pido que tú nos ayudes a lograr esto. Confiamos que así va a ser, Señor, porque tú siempre de alguna manera nos ayudas. Y nos ponemos en tus manos, Padre, orando siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en estos días. Acordate de suscribirte a este canal, de compartir este video con otras personas y de dejar tu comentario también. Nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga. Chau, chau.